Buenos días, gracias por estar hoy aquí, por acompañarnos en nuestro cuarto seminario de transformación sostenible. Tenemos una serie de seminarios, son entre 10 y 12 seminarios aproximadamente que estamos trabajando sobre sostenibilidad. El primero, ya los tres primeros están en nuestro canal de YouTube, ya los pueden conseguir allí, porque lo que hemos buscado es justamente transmitir el conocimiento vinculado con la agenda ESG y por supuesto las bases para crear la transformación sostenible en las organizaciones. En el primer seminario tratamos los temas de justamente del liderazgo y el rol de las organizaciones en la sostenibilidad. Y hoy, digamos, ese sentaba las bases de lo que tienen que hacer las empresas para empezar a estructurar desde el liderazgo corporativo esta agenda tan importante y tan retadora y que de alguna manera el mundo está avanzando muy rápido con ella y que desde Venezuela, bueno, tenemos que también tener un rol, yo diría, importante, concientizar de nuestra responsabilidad como líderes en las organizaciones sobre cómo estamos haciendo esa transformación sostenible. Hoy queremos hablar de la transformación sostenible en la banca, cómo se preparan las instituciones financieras justamente para trabajar todo este proceso. Y hemos invitado a Arturo Carvajal, que es socio líder de advisory o de consultoría en nuestra oficina de KPMG en Panamá. Esta va a ser la primera sesión, digamos, con Arturo. Digamos, tenemos dos partes. Una primera parte con Arturo, entendiendo el espectro ESG en la banca, ¿sí? Comprendiendo cómo está evolucionando no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo. Y luego vamos a tener un panel con un grupo de socios de KPMG en Venezuela para interactuar de las realidades locales, las realidades que tenemos en Venezuela y cómo vemos en la distancia, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el mundo y cómo puede ser ese cierre de brechas que va a ser importante que nosotros comencemos a trabajar. Al final, este proceso de transformación viene muy acelerado, como dije anteriormente. Entonces, el, el, el que las organizaciones lo puedan tener en su agenda va a ser importante. Yo creo que ese es como el primer takeaway que tenemos que tener aquí de qué estamos hablando en nuestras juntas, además de los problemas que ya tenemos en Venezuela, típicos de las organizaciones, cómo estamos integrando la transformación sostenible. Arturo, voy a presentar entonces, te voy a presentar. Arturo es el líder de la práctica, como dije, de consultoría en Panamá, con responsabilidad en una serie de servicios que tienen que ver justamente con transformación digital y todo lo que tiene que ver con los servicios de ciberseguridad, servicios forenses y todo lo que tiene que ver con transformación sostenible. Arturo, además, es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá durante los años 2013 al 15 y del 20 al 23. Además, fue ejecutivo, vicepresidente en la función de administración de riesgo en el Banco Latinoamericano de Exportaciones, BLADES. Esto es una especie de equivalente a lo que es CAF aquí en Venezuela y en otros países. Arturo tiene un máster de Dirección Informática, un MBA en el Instituto Directivo de Empresas en Madrid, en España. Además, tiene un diplomado en Administración de Empresas en la Universidad de Concepción de Chile y es contador público y doctor de la Universidad Gabriela Mistral de Chile. Bueno, Arturo, bienvenido a nuestro cuarto seminario web. Te dejo entonces para que tú puedas avanzar con la presentación y luego entonces tendremos esa sesión de preguntas a la que te hice referencia. Adelante. Muchas gracias a todos, muy amables, muy buenos días. Acá estamos desde Panamá una hora antes, son las 8:15 de la mañana. Gracias por esta oportunidad para hablar sobre el ESG o el ESG en español. Eh, Hemos preparado materiales particularmente para lo que es el sector bancario y esto también viene acompañado de una experiencia que hemos tenido en otros mercados y también de entrenamiento, porque esto es un tema muy nuevo y siento todavía que hay un tema, sobre todo en el ámbito de Latinoamérica, un tema de desarrollo de cultura y entendimiento de materia como educación ESG
qué realmente es este tema. Esto no es el tema de responsabilidad social o el tema que se habla mucho de el ser verde, etcétera, etcétera. Esto es mucho más que de lo que yo he mencionado recién a mi opinión, esto trae una transformación al mundo de los negocios en general de todos los sectores de la economía y en particular lo que vamos a hablar hoy día es la banca. Todavía los banqueros, particularmente en Latinoamérica, Panamá, que lo que conozco más en detalle, pero también lo que he visto también en México u otros países también más desarrollados, todavía estamos incipientes y lo que más se ha desarrollado ha sido lo que es el riesgo climático o todos los aspectos con relación a los cambios climáticos. Pero yo siento que hay otros temas no menos importantes que el tema climático, es el tema social y los temas de gobernanza. Estos temas hay que atacarlos y verlos de los tres puntos de vista que es lo que vamos a presentar hoy. Y en definitiva, el auge del ESG, eh, ya en los servicios financieros en particular, los asset managers, las compañías de seguro, ya están integrando estos factores, pero desde el punto de vista más como de cultura y ir masticando, digiriendo este tema, este enfoque, que ya también se tiene que ir pensando cómo forman parte de la administración de riesgo del negocio de un banco, pero también es parte de la estrategia del banco. Y en eso también va a ir ayudando mucho el tema de los rendimientos. Por otro lado, porque va a ir afectando la óptica de cómo medir el negocio incorporando estos factores y también todos los aspectos de mejoramiento operacional. Entonces, eh, el primer punto acá es los riesgos no financieros empiezan a ser tanto o más importantes que los mismos riesgos financieros. Al final, puedo estar equivocado, pero entendiendo los riesgos no financieros y manejando los riesgos no financieros, vamos a llegar definitivamente a tener que modelar nuevamente los riesgos financieros. Y por la forma como esto va impactando y por las explicaciones que les voy a dar en los próximos media hora. ¿Qué estamos viendo hoy día? Vamos a ver esta agenda ESG, la sostenibilidad del sector financiero, esto cómo impacta en la administración y la gestión de riesgo y cómo esto está viéndose también en el ambiente social y gobierno y qué se necesita hacer. ¿Okay? Ahora, dentro de eso hay una hoja de ruta y principalmente, nuevamente, el tema de cultura es lo principal y lo que hay que trabajar desde ya. Dado esto, la importancia que va teniendo en el sector financiero y en cada uno de las mismas instituciones, también hay otros ámbitos que es los acuerdos y las regulaciones desde el punto de vista de los reguladores. Y eso implica también como un desafío para el regulador que también está muy atrás y todavía no existe a nivel mundial y los mercados más desarrollados regulaciones que estén ya marcando la pauta de cómo administrar los ESG como parte del modelo de negocio de un banco en particular. Y por ende eso también está teniendo otros efectos en términos de ciertas regulaciones particulares que van a ir afectando la demanda de productos financieros. Entonces, eso va a ir afectando, va a ir afectando directamente a la misma demanda del servicio financiero y por ende el banquero va a tener que reformular o reestructurar su oferta de servicios financieros porque hay regulaciones específicas con el CO2, por ejemplo, con el carbono, o también ciertas regulaciones específicas en materia de cuidado ambiental en ciertos países o ciertas áreas que ya implica que la colocación de crédito o también para los fondeos en términos de emisión de bonos se esté evaluando el particular. Entonces eso ya te está afectando ya el rendimiento. ¿Okay? Entonces, dado esto, las métricas dentro de los bancos y las empresas, pues lo que estoy hablando no solo es banco en particular, es todas las compañías, tarde o temprano vamos a estar metidos en esto, más temprano que tarde, y esto va a afectar la forma como vamos a llevar los negocios. Esta lámina fue trabajada y diría que para mí una de las láminas más importantes. Yo trabajaba con unos colegas en KPMG en Inglaterra. Me tuvo bastante impacto a lo personal y básicamente el impacto en la cadena de valor y en la estrategia de la operación de un banco hay como 10 puntos que considerar y esto es como un mapita en donde uno tiene que ir considerando, por ejemplo, cómo impacta
y el riesgo en la estrategia, la organización, en el gobierno del banco y en la imagen pública, el concepto este de la sostenibilidad. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de sostenibilidad, amparado, sustentado con estos riesgos sociales, climáticos y de gobernanza, pero de la óptica impacto y riesgo. Entonces, aquí entra también un tema que se llama materialidad. Y la materialidad, vamos a tener que ir empezando a como ir mapeando esos riesgos no financieros para poder, desde el punto de vista de impacto y de riesgo, y luego la consecuencia de la materialidad de esos riesgos, vamos a ir considerándolo en la estrategia, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a gobernar esos riesgos y cuál va a ser nuestra estrategia de imagen pública. En una palabra, reputación. Por ende, eso tiene un impacto muy relevante. ¿A dónde? Voy a tener que adaptar los productos y servicios, como también el tipo de cartera de clientes. Entonces, ya cuando uno empieza a hablar de adaptación de productos y servicios, ya cuando lo hemos comentado en junta directiva, los gerentes generales y su equipo ejecutivo de banco, aquí empiezan a pensar, esto es reestructurar, a veces le he dicho, hasta repensar el servicio y el producto que tú vas a entregar. Y repensar también el pricing o el precio a lo cual le vas a asignar a ese servicio financiero. Y entonces eso también va a implicar que el foco de los objetivos de cliente o mercado objetivo también va a cambiar. ¿Qué quiere decir con eso? Que para no afectar el cambio climático o el riesgo climático o no incrementar un riesgo climático o para no afectar un riesgo social o definitivamente para llevar a cabo un tema de gobernanza basado en transparencia en información, por ejemplo, eso va a implicar cambios en los mismos productos y en los mismos servicios. En ese sentido, eso va a implicar entonces un establecimiento de una clasificación de aspectos de sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que el banco va a tener que identificar y va a tener que generar como un catálogo, una taxonomía de riesgos asociados al tema de sostenibilidad. Y con eso va a empezar entonces cuáles van a ser los riesgos a cuál estoy enfrentado, considerando el número 1 y el número 2, y eso implica entonces que tengo que empezar a trabajar un concepto que se llama el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo. Entonces, ahí es donde si yo deseo no tener ningún impacto desde el punto de vista de afectación a un área geográfica en términos de tala de árboles, por ejemplo, definitivamente eso, yo no tengo apetito al riesgo y no tengo tolerancia, definitivamente yo no voy a tener ninguna relación con clientes ni tampoco con fondeadores que estén afectando la tala de bosques, por ejemplo. ¿Okay? En cuarto lugar, entonces, ya al tener ya la taxonomía, por un lado, empezamos entonces a identificar cuál va a ser nuestra producto y servicio, dado el proceso de las adaptaciones y cómo va a ser la oferta de financiación sostenible a nuestros clientes. Entonces, el perfil de los préstamos se va a ver también totalmente afectado, totalmente modificado. Por ende, el riesgo de crédito en las carteras de préstamos también va a ser distinto. Esto va a implicar entonces, ya me han preguntado, y también yo también lo he investigado, que hay que empezar a ver los modelos de calificación de cartera para banca empresa, también hasta los productos que estén asociados a las personas, dependiendo qué tanto impacto va a tener hacia los riesgos no financieros. Entonces, eso va a implicar repensar todo el tema de cómo gestionar el riesgo crédito en la parte de cartera para efectos de financiación sostenible a mis clientes. Y eso es lo mismo, si lo miramos al lado derecho, deuda. Ahora, ¿cómo yo voy a captar? ¿Y voy a captar de dónde? Voy a captar de contrapartes, de ofertas, donde realmente vengan de fuentes de fondos que no estén afectando, y eso depende de mi apetito y tolerancia al riesgo, en términos hasta dónde voy a captar de fuentes cuyo origen tenga una afectación a riesgos no financieros. Y eso implica entonces que voy a tener que entender muy bien y refinar muy bien la oferta de instrumentos sostenibles para el tema de captación. ¿Okay? Entonces, así como lo voy a hacer por el lado de la colocación, también lo voy a hacer por el lado de la captación. Entonces también la estructura de fondeo va a cambiar. Entonces ya voy a tener tipo de bonos que van a ser, y por ejemplo, yo quiero ser totalmente ESG, solamente voy a tener voy a emitir deuda solamente con una estructura de un bono sostenible,
Y por ende, las contrapartes que van a comprar esos bonos van a ser también muchas contrapartes que están en mi misma línea de mi perfil de riesgo frente a los no financieros con respecto a lo que es la sostenibilidad. Entonces, lo que quiero decir es que voy a tener clientes, por un lado, que ayudan a la sostenibilidad, por un lado, y captadores o fondeadores para mi banco que también están jugando en la misma línea de la sostenibilidad. Entonces, esa es la ecuación que tenemos que trabajar. ¿Okay? Entonces, aquí me he encontrado bastante con varios fondos de inversión para Latinoamérica y tuvimos un caso en particular para Panamá, perdón, para Ecuador, en donde uno, dentro del checklist de este fondo de inversión que va a colocar, iba a colocar en un fondo, un fondeo a una compañía ecuatoriana. La compañía ecuatoriana, por el otro lado, estructuró la deuda de tal forma que demostró a este fondo de inversión que no iba a tener ninguna afectación en lo que es en los riesgos, ni en los riesgos climáticos, en particular que este fondo de inversión estaba muy preocupado qué tan afectación iba a tener esos fondos colocando en esa empresa ecuatoriana y esos fondos que esa empresa ecuatoriana en qué lo iban a colocar ellos mismos en su negocio, que es de retail, cómo le iba a afectar al mundo, particularmente en la parte climática, y en eso básicamente estaba muy orientado al tema del carbón. Entonces, así se empieza a dar el circuito. Luego, dado eso, por supuesto, la fijación de precios, como lo comenté recién, va a tener una afectación significativa, como también la gestión de riesgo. Aquí entonces ya las áreas de riesgo tenemos que ir pensando de cómo ir mapeando esos riesgos a través del enfoque de la metodología de materialidad. Y ahí la materialidad tiene dos ejes, que es bien importante, que es uno, la afectación a los stakeholders o las partes interesadas, por un lado en el eje Y, y el eje X, la afectación o impacto hacia el modelo de negocio. Si se dan cuenta, es muy distinto a lo que veíamos antes los riesgos, como lo veíamos normalmente, lo veíamos impacto y probabilidad. Ahora se mira el impacto a los stakeholders, que es lo que estoy explicando recién, a que son los clientes por un lado y los inversionistas por el otro lado, que son unos tipos de stakeholders o tomadores de decisiones, y por el otro lado es la afectación hacia el modelo de negocio. Entonces ya los ejes Y la X cambiaron totalmente, y así se maneja ahora la materialidad. Y eso implica entonces, dado esta nueva gestión de riesgo, reestructuración, hay que fijar cómo vamos a fijar los precios. Entonces, por ahí empieza el juego. Entonces ya la tasa de interés o la colocación no va a estar vista colocando estrictamente bajo factores de riesgo financiero, sino va a ser una combinación de los factores de riesgo financiero y no financiero, y también alineado a lo que sería el apetito al riesgo, perdón, apetito al riesgo y con la tolerancia al riesgo. ¿Okay? Eso va a tener un impacto importante en las políticas de todo lo que es la LM o lo que es el Comité de Activo y Pasivo. Entonces, eso es significativo. Y esto implica entonces, inmediatamente, la afectación del ESG en la asignación de capital. Entonces, aquí ya hemos visto varios papers del regulador europeo con respecto a la pronunciación de Basilea para la ecuación de capital, donde nosotros estamos normalmente acostumbrados a ver los activos ponderados por riesgo desde el punto de vista de riesgo financiero. Hoy día, como lo he explicado recién en el punto número 6, lo que va a haber ahora es una ponderación de riesgo financiero y de riesgos no financieros. Entonces, aquí entra a jugar, si se recuerdan ustedes, el papel cuando veíamos históricamente el riesgo operacional como uno de los factores para la ecuación de capital. Entonces vamos a tener el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, perdón, riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional. Pero ese riesgo operacional siento yo que ahora se va a llamar riesgo no financiero y ahí va a entrar toda la batería de riesgo ESG, con lo cual eso va a haber que modelarlo para poder hacer la ponderación por riesgo y generar cuánto capital me va a exigir. Entonces, el impacto a la asignación de capital también muy importante. Hoy día podemos estar hablando de promedio, la banca latina, americana, 15%, 14%, 16%, lo cual es un índice lejos más arriba del 8% mínimo. Sin embargo, nuestro requerimiento de capital, la figura o el perfil va a ser totalmente distinto. Entonces, es repensar el modelo de riesgo. Por ende, vamos a tener que considerar también cómo vamos a considerar los aspectos allí en la venta. Y en la venta implica cómo lo vamos a influenciar nosotros al mercado.
Y ese influenciamiento, o sea, forma como vamos a ir al mercado, en la venta, o en la mercadotecnia, o en el posicionamiento, es la forma como también vamos a vender estas ofertas o tratar también a los demandantes del servicio financiero, considerando si están los aspectos de ESG. Ahora, cada vez más, tanto los fondeadores como los clientes, a medida que van teniendo esta cultura y van preguntando y más preguntando, van dando presión al banco si está o no en el tema de ESG. Si tú no estás en el tema de ESG y el mismo cliente o el fondeador está sintiendo que tú estás afectando indirectamente a un sector social o un sector, un tema hablemos de corrupción, por ejemplo, o algún tema también de un cambio de afectación climático, eso implica inmediatamente ese banco se va a ver afectado, que no va a tener clientes o no va a tener fondeadores, definitivamente. Entonces, todas las consideraciones de mercadotecnia es muy importante. Pero eso implica, ¿qué es lo que indica el regulador? El regulador, por ahora, de lo que conozco, no hay de esto todavía en Latinoamérica. Tampoco no hay fragmentación de regulación en Europa, como también en Estados Unidos, pero recién se están saliendo los estándares con respecto a divulgaciones en materia de cumplimiento, que es la parte de aseguramiento, que los auditores externos van a tener un papel muy importante en lo que es la parte de revelamiento, el disclosure, con relación a los aspectos de ESG. Un segundo, disculpe. Entonces, otro aspecto muy importante va a ser el impacto también de los reportes hacia lo que son los reportes de riesgo, hacia los supervisores y las partes interesadas. Entonces, es lo que hablaba recién, que ya hay borradores de estándares de lo que implica o cómo vamos a reportar y también la parte de riesgo, así como en la NIF 7 o la IFRS 7 habla de cómo se revelan los riesgos, ¿no? Los riesgos financieros. Va a tener que ver ahora cómo se van a revelar los riesgos no financieros y esto como también va a impactar a los supervisores y también a las partes interesadas. Ahora, para que todo esto funcione, la gestión de datos es importante. Entonces, la analítica de datos va a ser muy importante. La inteligencia artificial va a ser muy importante basada en la analítica de datos y eso ya sí, ya lo estamos viendo y por ende es básico lo que es la estructuración de la gestión de datos con su analítica, montar lo que es la inteligencia artificial, el comportamiento de los mismos clientes, de los fondeadores, de las regulaciones, por dónde va la tendencia en los mercados, etcétera, etcétera, para ir en la misma línea con respecto al ESG. Uno puede estar hablando todo el día de esta paginita, pero en esta página 5 está el mapa y yo le diría que este de toda la presentación, más una slide por delante que está por ahí, yo lo tendría muy bien guardado y viéndolo si estamos metiendo ESG, este es mi mapa de trabajo, mi hoja de ruta. Entonces, ya le he adelantado un par de temas en materia de riesgo. Ya los riesgos ESG, vamos a estar hablando de los ambientales, los sociales y de gobernanza. Básicamente los ambientales estamos hablando fundamentalmente de los riesgos físicos y los riesgos de transición. Los riesgos de transición, que es lo que menos se habla, son aquellos que están relacionados con la reacción que pueden tener legisladores o reguladores para promover la sostenibilidad, colocando impuestos sobre el carbono, etcétera, etcétera. Y eso inmediatamente te afecta a los riesgos. Eso para poder mitigar riesgos ambientales, inmediatamente te afecta a tu negocio. Claro, porque hay un impuesto o hay una regulación particular o aumentando impuestos o simplemente generando algunas actividades prohibitivas no sostenibles y eso implica inmediatamente un riesgo de transición que tenemos que tener bastante cuidado. Lo que yo les decía recién, los cambios estructurales en la oferta y la demanda por servicios commodity también son riesgo de transición, producto de este cambio que está ocurriendo en el mercado hacia el viaje hacia el ESG. Que esto puede ser muy corto o muy largo, y yo siento que esto va a ser largo en estos cambios estructurales que van a ocurrir. También en la parte social tenemos que ir considerando, y es lo menos atendido, pero ya tenemos que ir pensando en cumplimiento de estándares laborales, por ejemplo, pago inadecuado salario, la falta de garantía en los estándares de seguridad industriales, la falta de seguridad de los productos, de garantía, me refiero a la seguridad de los productos, que eso
hay empresas que estuvimos viendo comerciales, corporativas, del mundo alimenticio, también del mundo de productos de casa, en donde la garantía sobre la seguridad de los productos para no afectación de las personas es muy importante y ese es un riesgo no financiero que ciertas compañías como Unilever lo tienen muy, muy desarrollado. Entonces, esos son temas que al ocurrir una afectación en una seguridad de un producto, inmediatamente tiene impacto en los clientes y van a tener miles y miles de demandas. Entonces, eso lo vimos muy bien en la gestión de ESG de Unilever, por ejemplo. En materia de gobernanza, temas de leyes fiscales, la evasión fiscal, por supuesto, está dentro del riesgo de gobernanza. Todo el tema de corrupción, intentos de sobornos que estamos viviendo todos los días, en particular Latinoamérica sufre bastante sobre esto. También el tema de las compensaciones inadecuadas de las altas gerencias en términos de no equidad en la nominación y compensación es un tema que es bien importante en gobernanza, en particular en riesgo corporativo, para lo que es la equidad. Y la seguridad, y aquí entra el tema de ciberseguridad con relación a la protección de datos de las personas. Entonces ya hay países que tienen ley de protección de datos de personas, como el caso panameño y también otros países. Todo esto, las dimensiones financieras y extrafinancieras, como les explicaba recién, y aquí tenemos que tener el impacto que tiene desde adentro hacia afuera del banco, como de afuera hacia adentro del banco. Entonces, de afuera hacia adentro son los impactos regulatorios, como también la tecnología. Pero lo más importante, yo lo miro de adentro hacia afuera, cómo es la influencia tuya como banquero en el ambiente, en las comunidades, en los mercados, también en las generaciones futuras. Entonces, aquí tenemos las dimensiones financieras y las dimensiones extrafinancieras. Entonces, y aquí la dimensión extrafinanciera, hablar qué oportunidades van a surgir debido a los productos y servicios sostenibles, que vamos a estar llamando hoy en día, para evitar también los riesgos reputacionales y manejando estos riesgos no financieros. Entonces, hay muchos retos, no quiero entrar en cada uno de ellos, pero hay que integrar los factores de ESG, hay que hablar sobre riesgo oportunidades materiales, que la hablaba del mapa de materialidad, que poco a poco ustedes van a empezar a escuchar ahora aquí en adelante materialidad, y eso qué significa. Y la materialidad no es otra cosa que la identificación, la administración y la estrategia del manejo de los riesgos no financieros, orientado hacia el impacto de los stakeholders y hacia el impacto hacia el modelo del negocio. Para eso hay que generar mucha análisis de resiliencia en los escenarios, fundamentalmente hoy en día, que es lo primero que estamos viendo, el tema climático, y segundo, el medir y simular el impacto financiero. Dado esto, hay un tema detrás de todo esto, que son las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estamos hablando de 17 principios que ustedes me imagino ya lo conocen, y estos, las ODS, son los que tienen que estar son los que están detrás de la ESG. Entonces, cualquier modelo o estrategia ESG que tiene una institución bancaria o cualquier corporativa tiene que empezar a pensar en estos 17 principios. Y en el caso particular de Latinoamérica, estamos hablando de la educación de calidad, salud y bienestar, igualdad de género, el hambre cero, trabajo decente, la reducción de la desigualdad, el agua limpia, todo el tema de saneamiento y el fin de la pobreza, que son los temas que se están poniendo más atención hacia Latinoamérica. Entonces, se van dando cuenta, ya en mi mapa de riesgo no financiero, ya tengo que ir estableciendo, tanto por el lado del pasivo como el lado del activo de mi negocio bancario, cómo yo puedo ir apoyando, mitigando o sacando de mi mapa o de mi negocio temas que estén afectando, por ejemplo, el trabajo decente hacia a la parte del mercado laboral. ¿Okay? Entonces, todo esto tiene impacto en las operaciones de las juntas de los bancos y en particular la junta directiva, por lo cual hay 8 elementos que debe tener una junta directiva, que son responsabilidad por los riesgos, muy importante, la evaluación de materialidad del riesgo que les explicaba recién, cómo lo vamos a manejar en materia de liderazgo, mando, cómo lo vamos a estructurar como junta directiva para manejarlo, este tema de ESG, cómo lo vamos a incentivar, cómo lo vamos a integrar estratégicamente y cómo lo vamos a revelar y cómo vamos a intercambiar información con mis stakeholders que son vital. Aquí, una cosa que he aprendido en ESG, los stakeholders o los tomadores de afectaciones o parte interesada de mi modelo, tanto lo interno como lo externo, porque tengo stakeholders interno y externo, son claves para el tema del ESG.
Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo empleados, stakeholders internos, insatisfechos por malos tratos o simplemente por una seguridad laboral insuficiente, créame que ese banco lo va a pasar mal. Entonces, y así también, si tengo stakeholders externos que están asociados a una comunidad étnica que está afectado por un proyecto de un cliente al cual el banco le prestó dinero, que está afectando esa etnia en una área en particular, también lo va a pasar muy mal. Entonces, porque el impacto de los stakeholders. Entonces, ahí donde viene nuevamente la materialidad respecto al impacto a los stakeholders o parte interesada versus el impacto hacia el negocio. Entonces, eso tiene impacto nuevamente en la fijación de precios, riesgo, tarifas, capitales, etcétera, etcétera. Entonces, en este viaje de gobernanza, vamos a tener que tener un repensar en términos de órganos de gestión y de comités, un repensar en materia de comités de riesgo, responsabilidad, como también las remuneraciones, también es un tema que hay que empezar a pensarlo. Y eso implica que hay que, fundamental, revisar los términos de referencia, los objetivos, los propósitos de los comités de riesgo para que incluyan los conceptos de ESG y para redefinir las funciones y responsabilidades nuevamente. Entonces, dado eso, esto implica 5 recomendaciones clave para efecto de empezar a hablar de ESG, que es desarrollar el programa de cultura con propósito de ESG, articular todas las propuestas de valor de ESG con un modelo de gobernanza adecuado. ¿Qué implica eso en palabras sencillas? Tengo que reestructurar y reevaluar mi gobierno corporativo. Integrar el ESG en el negocio bajo una supervisión eficiente por la junta directiva. Eso es muy relevante. Eso implica repensar los componentes de mi junta directiva y repensar también los skills y los expertise de mis directores que forman parte de la junta directiva. Muy importante comunicarse efectivamente con las partes interesadas, como le comentaba recién, los stakeholders, a través de las distintas líneas de defensa de un banco y desarrollar capacidades. Eso implica formar, educar, incluir las cuestiones de ESG. ¿Okay? Dado eso, entonces, esos son en la parte de gobernanza, como montar el ESG, pero luego, como les comentaba, la taxonomía que es un inventario. Entonces, para hacer el inventario, lo primero que hay que tener cuidado es analizar los canales de transmisión de impacto de estos factores en el perfil de riesgo del banco, hay que instalar un inventario de riesgo basado en indicadores, y empieza el tema de la materialidad nuevamente, metodología de materialidad, cómo adoptar las perspectivas de un futuro identificación de los riesgos, definir el marco de apetito al riesgo y desarrollar las políticas de gestión de riesgos ambientales, que es la parte riesgo climático. Pero también hay que empezar a montar de la parte de riesgos sociales y los riesgos de gobernanza. ¿Okay? Por otro lado, en materia de enfoque, siempre no utilizar visiones únicas, sino que ponerse en distintos escenarios que pueden ocurrir para evaluar la materia de los riesgos, y eso eso es parte de la idea como de la... No es nuevo el tema de los escenarios, porque en materia de riesgo financiero uno siempre hablaba de cuáles son los escenarios posibles que se pueden dar, hacía un examen de stress testing, etcétera, etcétera, luego hacía su backtesting, etcétera. Aquí exactamente lo mismo, con la diferencia ahora que hay que meter los riesgos no financieros y hay que hablar de distintos escenarios que se pueden dar. Y la combinación, y unas cosas que estoy aprendiendo, que los riesgos no son por sí solos, no lo podemos ver por sí, ¿sí? Los riesgos están interconectados. Lo que implica que un riesgo que tenga una bolita, un riesgo en sí, que es una bolita chiquitita, que la pensamos que es de bajo impacto con una muy baja probabilidad, que lo miramos tradicionalmente así, y hoy día lo vamos a mirar hacia un mundo interconectado, ese riesgo, al formar parte interconectado con otro riesgo, más otro riesgo, más otro riesgo, entra lo que se llama un clúster de riesgo. Y al tener un clúster de riesgo, eso puede tener un impacto sistémico, definitivamente, hacia el mundo. Y eso implica no tener una visión única. Entonces hay que tener visiones de distintos ámbitos de escenario para poder ir armando esa definición. Entonces pueden pensarlo como una red neuronal de riesgos que estamos teniendo hoy en día de financiero y no financiero. Entonces, todo esto tiene un enfoque desde arriba hacia abajo para partir de la estrategia misma del modelo de negocio de un banco hasta medir las métricas, los enfoques de medición, etcétera. Pero siempre utilizando indicadores lo más sencillo posible, pero a la vez que se entiendan y que sean métricas eh, aplicables
también cuantitativas, pero también prácticas para poder ir midiendo esto. Y lo que le dije recién, hay que considerar los aspectos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, todos los enfoques aislados hay que evitarlos porque los ESG tienen una visión totalmente transversal en un modelo de negocio y afectan toda la cadena de valor, que es el famoso lámina 5. ¿Okay? Por último, en materia de divulgaciones con relación a los grupos de interés, es muy importante cómo vamos a enfocarnos, cuál va a ser el enfoque y los marcos de información de la empresa, cómo vamos a evaluar la importancia de estos riesgos de ESG, cómo vamos a integrar toda esa información en financiera y no financiera en informes, que es lo que le hablaba también de lo que aquí es importante, que es lo que indican los reguladores, como también las agrupaciones de contadores internacionales públicos con relación a los estándares internacionales, cuál va a ser la forma, cómo se va a revelar. La calidad de los informes, por otro lado, y la forma y fondo, y comunicar claramente. Y esos son los caminos que también sigue ESG. ¿Okay? En definitiva, ¿qué hay que hacer? Estrategia, considerando los aspectos de ESG, hay que repensar la organización y los órganos de gestión, que es lo que acabo de explicar. Todos los marcos de evaluación de riesgo hay que volver a repensar nuevamente. La reportería, como le expliqué recién, va a cambiar totalmente fondo y forma. No estoy tan claro si va a ser más nota a los estados financieros o va a ser un reporte por separado a los estados financieros. Yo siento que va a ser un reporte integrado. Yo no puedo disociar los riesgos financieros no financieros porque están todos, como acabo de explicarlo, todos están integrados y están interrelacionados entre sí. La data es muy importante, ir trabajándola, recolectándola, data analytics, y aquí la tecnología en materia de inteligencia artificial es muy importante para poder simular en forma prospectiva comportamiento. Comportamiento del lado de mis captadores como comportamiento del lado de mis colocadores, asociado a todos los stakeholders que están en relación al banco. Por último, el marco de gestión de riesgo, lo que acabo de decir, taxonomía. Tengo que tener inventario, tener la taxonomía de riesgo basada en inventario y también basado con enfoques transversales, integrales y también cuantitativos. Y ahí es donde los tipos clásicos de riesgo van mucho más allá de lo que, como les explicaba recién, a meter los riesgos climáticos, escenarios sociales, escenarios de gobernanza, cómo van a ir afectando los modelos de calificaciones, como las asignaciones de capital. Y ahí es donde entra también el stress testing, como lo explicaba recién, los distintos escenarios. ¿Qué pasa si tengo una afectación o tengo una huelga en la cual me va a provocar un impacto, una afectación reputacional enorme por una situación X de un contrato, bla, bla, bla? O también estoy asociado, banco asociado a un proyecto donde hay un acto de corrupción X muy grande y eso implica entonces. Todo eso, o sea, de una forma hay que modelarlo. Suena fácil explicándolo así, pero definitivamente es todo un tema y una revolución en nuestro mercado, en particular en riesgo, que tenemos que repensar de nuevo todo este tema. Cuando veíamos recooperativo como algo tan complejo, créeme que ahora recuperacional ya es como un juego de niños al lado de esto, que es mucho más complejo para poder modelar todo estos temas. No hay mucha experiencia de esto, pero ya se está trabajando en cierto reporte europeo con relación a análisis de escenario. Ya el Banco Central Europeo, si no me falla la memoria, ya ha publicado con respecto a los impactos potenciales en materia basada en escenarios con ESG en Europa, para la banca europea. Y por último, las divulgaciones, que hay mucho que hacer. Para eso hay equipos de trabajo trabajando en estos temas y todo lo que es la calidad de profundidad, todos los informes se tienen que ir mejorando a través del tiempo. Muy bien, eso es lo que les quería comentar en un resumen muy apretado en 50 minutos, 45 minutos aproximadamente, de lo que es el ESG en banca, fundamentalmente, y quedo a la orden de ustedes. Gracias, Arturo. Excelente, digamos, ver este panorama de lo que está pasando en la banca, ¿no? Y cómo ya se ha venido integrando los elementos de ESG en la toma de decisiones, pero también dentro de su proceso interno, dentro de la gobernanza. Yo quisiera hacer, digamos, tratando de resumir un poco todo lo que tú nos has dicho para luego nosotros pasar al panel que tenemos aquí,
hay dos elementos importantes de todo esto. Hablaste de las taxonomías verdes. Las taxonomías verdes pasan a ser un elemento fundamental que hay que empezar a estudiar. Esas taxonomías verdes es las que van a vincular con esa inversión, vamos a llamarla inversión responsable, inversión sostenible, que la alta gerencia empieza a mirar. Y eso está vinculado justamente con el propósito, y yo diría es remirar nuevamente el propósito de la organización hacia dónde quiere ir. El otro elemento que me gustaría integrar de tu presentación tiene que ver cuando tú hablabas de las regulaciones. Tuvimos Basilea I en 1988, quizás. Luego vino Basilea II en 2006 y muy rápido, en 2008, fue la crisis financiera y tuvo que venir Basilea III en 2010. Hoy día ya estamos hablando, yo no le voy a dar ese nombre, no sé si es Basilea IV, si va a ser Basilea IV, pero ya las regulaciones desde Londres han terminado y viene ese proceso. Lo que está haciendo ahora, entre comillas, Basilea IV es integrando justamente los elementos de ESG, pero también está cambiando el modelo operativo, el modelo de medición de riesgos, de modelos internos que quizás tenían las compañías o los bancos, perdón, para poderlo hacer desde un modelo más estandarizado. Yo quisiera si nos puedes comentar cómo ves estas regulaciones, que fue justamente con el punto que cerraste, desde Basilea IV, porque lo que debemos buscar es cómo adaptarnos a esas regulaciones de un entorno mundial, de un entorno global, porque eso es lo que va a hacer que nuestras organizaciones además, bueno, puedan evolucionar y adaptarse a esos cambios. Entonces, ¿cómo ves, Arturo, esa Basilea IV dentro de todo esto? Sí, yo estudié bastante en realidad Basilea 4, me aclararon, no existe. Lo que existe es el Basilea 3 con la modificación que empezaba en el 2022 en adelante. Entonces, y como bien dijiste, está orientado hacia los modelos estandarizados y dado la distinta que habla de inequidades o de falta de uniformidad de los modelos en la banca europea en particular, en donde fueron tan desarrollados los modelos internos que al final cada estado financiero con su adecuación de capital y su análisis de riesgo no eran comparativos. Entonces, los cambios que se estaban proponiendo y ya se están trabajando hoy en día, nuevamente se está volviendo el concepto post-pandemia del Basilea 3 reforma, que le están llamando, efectivamente hay un desafío, porque los ESG, yo siento, ¿no? Como que me va a empujar más hacia los modelos internos más que un modelo estandarizado. Pero entonces ahí va a haber un desafío por parte de los reguladores, si nos vamos por el enfoque estandarizado, que es el Basilea 3 reforma, que hay que empezar entonces, bueno, ¿cómo estandarizamos esto? Pero va a estar bien difícil eso. Ahora, eso no va a ocurrir muy pronto, porque yo siento primero que todavía en nuestros mercados, y si vemos Latinoamérica, no tenemos la taxonomía de los riesgos todavía levantada, porque no tenemos los inventarios de riesgo no financiero, definitivamente. Hasta que no tengamos eso montado y armado para poder entender a qué nos estamos enfrentando y las magnitudes de ese tipo de riesgo no financiero, no voy a poder mirar hacia adentro de mi banco. Entonces, por eso también hay bancos que están primero mirando qué está haciendo el regulador y qué es lo que van a sacar, pero por otro lado, a lo interno se están cuestionando, cómo vamos a manejar estos riesgos ESG a lo interno. Entonces, por ahora, yo diría, primero es, ¿voy o no voy en estos riesgos no financieros? Que es lo que le llamo el apetito al riesgo, y hasta dónde, si voy a llegar con ello, que es la tolerancia, y hasta qué límite o capacidad voy a aceptar en materia de exposición de riesgo no financiero. Pero eso lo tengo que alinear con los riesgos financieros, porque un riesgo no financiero que se materialice, créanme que el impacto a la tasa de interés, al riesgo de crédito, el default, inmediatamente eso va a la vena del banco.
Entonces, es bien, bien complejo. Todavía eh, siento que falta ese alineamiento de los riesgos no financieros hacia los riesgos financieros para que los reguladores definitivamente, bueno, para efectos de Latinoamérica, considerando la regulación de Basilea 3 reforma, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Qué va a ser estandarizado? Pero entonces, ¿cómo vamos a estandarizar los riesgos no financieros? Ese es mi punto. Es un buen desafío. Entonces va a haber una lucha entre los enfoques internos y el enfoque estandarizado homólogo para todos. La otra que puede ocurrir es eh, normar o estandarizar ciertos riesgos que todos estamos viviendo lo mismo. Se me está ocurriendo todos los riesgos que son A, B, C, que son afectación en riesgo climático, el tema del agua, por ejemplo, el tema de la sequía, etcétera, todos los aparecen igual, bueno, todos los vamos a meter ahí. El riesgo social en términos de la cero desigualdad de género, otro riesgo que pueda atravesar todo el mercado, toda la región, perfecto, y así. Entonces, pero bueno, el papel de regulador va a ser muy, muy importante. En la parte de gobernanza, el riesgo, por ejemplo, de corrupción, la corrupción está intrínseca en Latinoamérica, entonces está intrínseca en nuestro modelo de negocio como cultura. Entonces, algún grado o menor grado de corrupción, pero está intrínseco. Entonces, es un tema hasta dónde. Es bien complejo, muy complejo. Así es, Arturo. Ahora, y cuando vemos la parte local, la banca venezolana, bueno, son unos problemas totalmente distintos lo que estamos viviendo. Correcto. La situación en Venezuela comienza por exponer que en los últimos años no ha podido lograr su objetivo de intermediación financiera, lo básico de una institución financiera. Sin embargo, claro, ver todos estos elementos de lo que estamos hablando aquí es visualizar en un horizonte de corto, mediano y largo plazo hacia dónde está yendo el mundo. Eso es lo que buscamos con todo esto, es también tenerlo visualizado y por supuesto dentro de la estrategia de la organización, porque esto también de alguna manera va a diferenciar a una institución de otra y al final se va a crear un ecosistema, ¿verdad? Donde ese ecosistema va a permitir también, por supuesto, con políticas públicas adecuadas, sobre todo en este momento estamos hablando también las fiscales, ¿sí? Que deben estar integradas allí, que esto pueda evolucionar mejor. El otro elemento es el de las taxonomías verdes, que si bien no están, Colombia quizás ha evolucionado un poco más, hay algunos países más evolucionados que otros, pero digamos esa vinculación con los bonos sostenibles, que ya no solamente son bonos verdes, sino los bonos, vamos a llamarlos linkeados, es el otro elemento de gran oportunidad porque hay nuevos competidores también para la banca allí, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento también que tiene importancia. Déjame ver si tenemos alguna pregunta de la audiencia, Arturo, Sí, para claro. Yo creo que, ¿sí me escuchan aquí? Yo creo Sí. que más que una pregunta es un llamado a la reflexión, porque nosotros hemos visto una serie de películas donde las podemos tomar como una manera jocosa, pero de cierta forma hay un mensaje. Películas como Inferno, Avenger, Infinity War, hablan de situaciones donde el mundo va a pasar por un proceso de extinción. Y obviamente que todos estos temas asociados a los riesgos no financieros son clave, porque tú tienes que pasar por un proceso de evaluación de tu cultura organizacional e incorporar los aspectos de riesgos no financieros que van a afectar la continuidad del negocio. Entonces, no hay ningún riesgo financiero si hay una afectación de la continuidad del negocio. Entonces, tus principios y valores corporativos tienen que adaptarse a los riesgos no financieros para que desde el accionista hasta la persona de mantenimiento de la empresa pregonen con todos estos factores que tú estás incorporando, porque no tiene sentido de que incorpores a toda tu estrategia elementos de sostenibilidad si no lo crees. Yo creo que hay que vivirlo, pasa por un tema de sensibilización desde el accionista a todo el grupo de colaboradores, incorporar a clientes, proveedores, porque eres un ecosistema. Entonces, nosotros como instituciones financieras, obviamente incorporando principios o aspectos de sostenibilidad, todo tu modelo de negocio tienes que adaptarlo.
tienes que actualizarlo, los procesos. Es clave que entonces incorpores a modelos de riesgo premisas que valoren todos los riesgos asociados a elementos no financieros. Pero yo creo que es un llamado a la reflexión de que no estamos solos en este mundo y que obviamente el principio de la siembra que está dentro de la Biblia es el llamado a sembrar para poder cosechar. Entonces creo que pasa por un tema de sensibilización y adaptar todo lo que es tu cultura organizacional y tener una estrategia comunicacional efectiva para que pueda permear todo lo que tú has venido incorporando a tu estrategia como tal. Gracias. Sandoka es del banco Sofitasa. Es un banco que tiene sus oficinas en el estado Táchira, que es frontera con Colombia. Gracias, Sandokan. Y un punto allí, por eso es que lo llamamos la transformación sostenible, porque es todo un proceso para llegar allí. Arturo, si quieres complementar justamente sobre la cultura organizacional, que es la base, y luego cuando estemos en el panel me gustaría emplear allí sobre la cultura organizacional. El tema de la cultura, les quiero mostrar, quiero volver aquí, es esto, lo que acaba de decir el señor, la responsabilidad por los riesgos, eso es muy importante. Entonces, la cultura empieza por la parte más alta de la organización. Eso implica entonces que si queremos ser una organización financiera con la mínima afectación a los riesgos ESG, eso implica que tengo que repensar hacia adentro como cultura, que yo no voy a aceptar, por ejemplo, maltrato a mis empleados. Por ejemplo, decir algo. Segundo, no voy a aceptar o no está dentro de mi apetito al riesgo cualquier crédito que esté afectando a una región particular que esté incentivando al uso indiscriminado del agua, por ejemplo, decir algo. Por otro lado, desde el punto de vista de gobernanza y como cultura, vamos a aplicar un concepto de ética empresarial en la cual no tenemos apetito al riesgo, al tema de la falta de respeto mejor dicho, vamos a ser muy transparentes con todo lo que es las políticas de nominación y compensación, por ejemplo, y así. Entonces, y eso así uno empieza a trabajar la cultura. Y eso es todo como intangible, esas decisiones, pero que al final se vuelven tangibles en el comportamiento de la organización. Y por eso que es importante cuando hablé recién de la influencia de adentro hacia afuera. Entonces, si esta organización hacia afuera es prestigiosa y es reconocida en el trato muy respetuoso a sus empleados, los empleados tienen un plan de denominación y compensación adecuada en función a rendimiento y X valores de la ética empresarial de esa organización, créanme que el valor de ese banco va a crecer. Y van a haber inversionistas o colocadores de depósitos, también gente que va a querer invertir ahí y el banco se va a echar el apetito de abrir lo que se llaman bonos sostenibles. Entonces, y el market cap, el valor de mercado de la compañía, empieza a crecer, Entonces, ese crecimiento se llama ese intangible. Y ese intangible, un inversionista va a estar dispuesto a pagar una prima por estar ahí, colocar su dinero fondeando esa organización, por ejemplo. Entonces, pero eso es cultura, lo detrás. Todo es cultura. Y no es fácil. Y por eso, hace poco tuvimos una conversación también aquí en el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, también con una organización, también una ONG, Sumarse, en donde la estrategia empresarial es vital. Por un lado, perdón, la ética empresarial es muy importante, por un lado, y por otro lado, el repensar el del gobierno corporativo con una orientación a lo que son los temas de riesgo no financiero. Entonces, eso implica replantearse los gobiernos corporativos, para que el gobierno corporativo definitivamente se vea en una organización donde realmente exista el concepto de transparencia, el concepto de equidad, el concepto de rendición de cuentas y el concepto también de lo que se llama responsabilidad en los roles que se tiene dentro de la organización. Entonces, todo eso lo que ha dicho el señor es válido y eso es cultura corporativa, definitivamente.
Y eso al final se va a traducir en riesgo para la banca, que vamos a tener que modelarlo de alguna forma para que lo trabajemos en escenario, así como trabajamos riesgo operativo en escenario, trabajar en escenario, que sería el peor escenario, u otro escenario medio, etcétera, para ir combinando los escenarios para decir, ¿sabes qué? Tengo un riesgo social por X, y ese riesgo social X voy a tener un cierto capital para poder proteger ante ese riesgo social X. Así como tengo riesgo de capital para riesgo crédito y riesgo mercado, voy a tener también para riesgo social. Entonces, ahí es donde va a terminar al final este tema. Ahí también Basilea Reforma, cierto que también tiene otro camino que recorrer, y ahí es donde vamos a esperar la reforma de la reforma, ¿no? Incluyendo ESG.